Bueno, nosotros somos del grupo 5 y vamos a hablar del video La atención de Cézanne. Para mí me pareció muy interesante, digamos, la manera en que empieza el video, porque es como esa comparación entre como las pinturas de Cézanne, digamos, los paisajes, que era como cuando el espectador está como viéndolo desde lejos, pero también estaba el de como que el espectador estaba dentro del paisaje, como viviendo esa como escena. Sí, sí, eso es lo que dices, es lo de el ejemplo que él pone con los bodegones y las naturalezas muertas y eso, que él dice que la sensación que da esos cuadros era como de que está ahí, está inmediato y está sobre la mesa y es como una relación física, digamos, de que tú puedes como Tocarlo. tocar lo que está en el cuadro, pues, o sea, dentro del cuadro se puede como tocar, está como al alcance. Sí. Mientras que pues el paisaje es algo que se ve como a lo lejos, como él decía, que está como enmarcado, digamos, y que igual, o sea, eso no significa que el espectador no se vea metido pues dentro del paisaje, dentro del entorno, pero pues digamos que esa relación, digamos, de física es diferente. Sí, es como dos maneras de representar, pero que igual es como... Como que igual involucran al espectador, por así decirlo, pero pues de dos formas diferentes, de dos perspectivas, digamos. Pues a mí personalmente, pues sí, eso me llamó la atención, pero lo que más me llamó la atención, y creo que es un tema que hemos estado tocando literal en como casi que todos los videos que hemos hecho de Cézanne, es cuando ya un poco más adelante en el video empieza a hablar de como la figura humana y como esa representación humana en los cuadros de Cézanne y como digamos que la costumbre era hacer una cosa muy lo dice como el bello y erótico, digamos que eran como esas figuras humanas, esa representación del cuerpo que era muy como clásica, el Renacimiento y como ese tipo de pinturas. Y como en las pinturas de Cézanne es una cosa que como que no sé, cambia completamente y entonces empiezan a ver estas figuras, digamos que él detallaba los cuadros y que yo creo que, pues yo personalmente a simple vista como que no me daba cuenta, pues digamos que hay algo, uno lo ve y se ve como disonante, como extraño y entonces él empieza a decir, es que la proporción de la cabeza es diferente a la del torso es diferente a las extremidades y entonces como... Es extraño. Sí, es extraño, es como el tema pues, que hemos venido hablando de como esa, pues digamos que son unos paisajes así muy majestuosos, digamos uno en las pinturas y que la figura humana es algo que es muy como ahí, como que no, sí. no lo pone tanto a detalle, sino que le importa más los paisajes y mostrar como la naturaleza. Y ese como contraste entre esa como naturaleza súper, no sé, exaltada, digamos, y esa figura humana que se ve un poco como cruda, como deforme, por así decirlo. Y entonces eso pues me llamó mucho la atención y digamos que hay muchísimos pues los cuadros de los bañistas que hizo como a lo largo de los años que realmente es algo que se ve presente pues en todos, o sea digamos que no es que, o sea esa figura humana es algo como muy, no sé, representativo de esos cuadros y pues eso me llama mucho la atención porque pues digamos que pues aunque sea con nosotras que hemos pues desde el principio viendo los videos y las pinturas y esas cosas es algo que hemos notado, entonces pues me pareció chévere poder finalmente como entender exactamente qué era como lo que hacía que lo viéramos pues extraño, digamos. Sí, es que digamos que es chévere porque a medida que digamos que hacemos los videos, que vemos como esas reflexiones como de los cuadros, como que vamos entendiendo más como en profundidad lo que quería como hacer Cézanne, como lo que él quería como mostrar, como sus ideas y todo eso, como que cada vez es más claro. Es más claro, sí. Sí, y pues digamos, pues a mí me parece interesante, pues digamos, no sé si, pues en qué se habrán basado los otros grupos, pero yo creo que o sea, que estas pinturas tienen como tantas cosas que uno no se da cuenta y yo creo que cada quien está como cogiendo, como que cada uno
tiene una cosa diferente que le puede llamar la atención. Digamos que eso también lo hemos visto pues con esta como serie de conferencias del museo Sí. en Madrid. Son una cantidad de conferencias con temas súper diferentes. Sí, que uno nunca imaginaría como tanto detalle, como tantas cosas para Exacto. hablar y eso. Entonces pues eso también me parece chévere, que una pintura, pues que un artista, digamos, se dé para Hablar de analizarlo tantas desde tantos puntos de ángulos, vista, ajá. desde tantos temas. Y que pues sí, me pareció muy interesante y pues personalmente me ha parecido el más interesante precisamente porque tocó ese tema que tanto hemos mencionado y del que tanto hemos hablado. Entonces pues sí, por ese lado me interesó mucho como esta parte del video.